Hola jóvenes, Buenas noches, doctor. ¿cómo Buenas están? noches, escucho, doctor. 22 vamos recién. ¿Qué ha pasado? Bueno, esperemos un segundito mientras vamos repasando lo de ayer. A ver, esto era lo de ayer. Ya. Entonces, en lo de ayer tenemos lo siguiente. Habíamos visto que tenemos a nivel del tálamo, hipotálamo, perdón, la CRH, que es la hormona liberadora, estimuladora de esta glándula, que es la que va a producir ACTH. Y vimos también de que esta ACTH, esta célula corticotropa, puede ser estimulada también del hipotálamo de la neurohipófisis específicamente. Mejor dicho, puede llegar la estimulación de la neurohipófisis, ADH, la cual va también a estimular. Consecuentemente, vamos a tener aquí en la glándula de la corteza suprarrenal mucha cantidad de, mucha cantidad de cortisol, y lo que le vamos a dar después, lo vamos a conocer después con lo que vendría a ser el síndrome de Cushing. Luego tengo acá, entonces las causas de hipersecreción de ACTH básicamente pueden ser por algún problema hipotalámico o directamente por un problema a nivel de glándula hipófisis, el adenohipófisis concretamente. A ver, aquí hay 3 alumnos que quieren, no, no está. Están. Bien, la CRH hipotalámica es el principal estimulador de la síntesis y liberación de ACTH, induciendo a la transcripción. Y vimos de que cuando llega cuando actúa esta CRH, lo que va a hacer aquí a nivel del ADH es causar una transcripción. Es decir, cuando ustedes escuchan la palabra transcripción, nosotros recordamos lo que vendría a ser el ADN, ¿no? Este es el ADN así. ¿El ADN dónde está? En el núcleo, ¿verdad? Aquí tengo mi ADN y aquí voy a tener a mis células de corticotropa. Entonces, esta serie H la vamos a poner que sea esta de acá, ¿ya? Esta serie H ingresa, llega acá, pasa a la membrana celular y llega y hace contacto con un receptor a nivel del ADN. ¿Qué significa esta acción? Aquí vamos a poner, aquí voy a poner CRH. Acá, la hormona estimulante de las células corticotropas. Estamos en hipotálamo. Entonces, esta hormona viene acá y hace contacto con el ADN. Y aquí en el ADN va a generar un ARN que va a pasar. Este ARN va a pasar ya acá, aquí es el ARN mensajero. Y lo que va a hacer este ARN a través de los ribosomas y el aparato de Golgi va a ser este. A través del aparato de Golgi, lo que va a hacer es lo siguiente. Va a generar una transcripción de esta promielanocortina, es decir, va a hacer que empiece la síntesis de una prohormona, de la cual va a dar origen después a la ACTH. Esto va así y esto va así. Entonces, esto es así. Quiero hacer acá miren,
Ah, ya. Sí. Tengo que hacerle un corte, ¿no? Esto viene acá y esto viene acá y esto está así. Eso. Y ahora aquí, en esta diapositiva, voy a borrar todo esto. Ya lo tenemos dibujado. Listo. Ahora bloqueamos. Esto viene así y esto viene así. Entonces, lo único que hay que agregar en este dibujo de acá es que se va a transcribir el POMC, que es la propio mielanocortina, que es el precursor de la, del cortisol. No, no, de ACTH. Entonces tenemos POMC. Listo. Entonces, eso tal vez para aclarar, para terminar de aclarar lo que empezamos anoche. Y anoche vimos nosotros esta diapo. En esta Doctor, diapo, disculpe, dígame, se congeló su pantalla. ay, ¿qué hicimos el otro día? Esto Deje de share, compartir. ya, Dejó de compartir, doctor, y después Ahora, volvió a compartir. ahora, ahora sí. sí, ¿no? Ahora sí se ve. Perfecto. Entonces, esta CDH viene, estimula a estas glándulas de acá, a estas corticotropas, y se produce una preprohormona, la cual se va a convertir en hormona, y esta, luego una CTH, viene y actúa en la corteza. Y aquí veíamos que habían dos niveles, ¿no?, de inhibición. Cuando bajan los niveles de cortisol, digamos, el cortisol están altos porque le estamos dando prednisona, la prednisona es un medicamento, se produce una retroalimentación de tipo negativo, tanto a nivel de hipotálamo como de adenopófisis. Pero también vimos de que el sueño, la hipoglicemia, el dolor, esta es una hormona de estrés, los comas, los choques hipovolémicos van a liberar, o alguna herida grande, intensa, van a liberar TRH. Y aquí vimos esto, los glucocorticoides inhiben el eje. Entonces, el exceso de cortisol, el exceso de glucocorticoide, ejemplo, artritis reumatoidea, van a inhibir a tanto el CRH como a la glándula hipófisis. Y esto es lo que se conoce con el nombre de retroalimentación negativa. Ahora, como por inhibición directa del gen, miren esto, POMC en el corticotropo hipofisiario. Es decir, esto ya no se va a activar, ¿no? Este gen que activaba aquí ya no se va a activar y por lo tanto va a haber inhibición. Y la clase terminábamos con el síndrome de Cushing, viendo que Cushing, digamos, si ustedes me preguntan qué es lo más habitual que usted ve en síndrome de Cushing, este, la respuesta va a ser, la primera respuesta que le daría Karen Luna Llena. Le reviso la barriga al paciente y son como unas estrías de estas personas que adelgazan. Le revisamos las piernas, tiene múltiples esquimosis, ¿ya? Y tiene lesiones purpúricas. Estas estrías abdominales, el abdomen tiene grasa, por eso dice un abdomen péndulo, acá. Eh, aquí hay heridas en el antebrazo, la piel se vuelve más delgadita, mire, piel delgada y arrugada, y esto va a generar que fácilmente se desprenda la epidermis y cause lesiones. Y aquí atrás no se ve eso, hay una joroba de grasa, como los toros cebú, más o menos exagerando, ¿no? Pero aquí se ve una bolita de grasa. Entonces, esas serían las características de Cushing. ¿Ya? Anoten las que yo acabo de decirles porque eso es lo más frecuente. ¿Qué tengo acá respecto a la insuficiencia suprarrenal? Hallazgos clínicos de la insuficiencia suprarrenal. Entonces, ¿qué está diciendo esto en el texto? ¿Hay cortisol o hay disminución de cortisol? ¿Hay insuficiencia de cortisol?
¿El Cushing? ¿El Cushing qué es? Exceso de cortisol. Perfecto. ¿Y qué dice acá? Insuficiencia suprarrenal. Ya, entonces, si ahí dice insuficiencia suprarrenal, ¿estoy hablando de exceso o de déficit? Pero al ser insuficiencia suprarrenal y ser la que la produce, ¿no tendría que haber disminución? Mm, sí, correcto. Por eso, lo que quiero es que entiendan este concepto, para que nada de memoria. ¿Qué significa la palabra insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal? ¿Qué es la palabra insuficiencia? Ya, insuficiencia Pérdida. cardíaca. Entonces aquí vamos a Insuficiencia tener cardíaca es no volver sangre con la eficiencia necesaria. no, no, repita. La palabra insuficiencia es cuando un órgano ya no cumple las funciones, ¿verdad? Entonces, acá la glándula suprarrenal, por alguna razón que en este momento no estamos discutiendo, se ha vuelto con déficit de la síntesis de cortisol. Estoy hablando de la suprarrenal, estoy hablando ya no de la glándula. Entonces, ¿cuáles van a ser los hallazgos más comunes? Si yo no tengo cortisol, voy a tener pérdida de peso, anorexia, fatiga, debilidad, síntomas gastrointestinales como náuseas, diarrea, mialgias, artralgias, dolor abdominal, hipotensión ortostática. Esto es importante, va a haber hiponatremia, hiperpotasemia, hiperpigmentación. Esto es lo que quiero que aprendan. Estos pacientes, digamos, un paciente que tenga eh, tuberculosis. Paciente que tiene tuberculosis va a tener daño de lo que vendría a ser la corteza de la glándula suprarrenal. O sea, va a ser una glándula que va a estar lesionada, va a estar destruida a consecuencia del, eh, de la tuberculosis y eso va a estar causando insuficiencia suprarrenal. Y miren cómo va a estar. Le hacemos un sodio, está muy bajo, escuchen, muy bajo, 120, hiponatremia. Tengo un potasio alto y tengo una hiperpigmentación. La piel de estos pacientes es negrita, es un negro ocre en la cara, los brazos, los antebrazos. Hay un cambio en la coloración. La deficiencia secundaria causa también deficiencia secundaria de testosterona, hormona del crecimiento, de tirosina y hormona antidiurética. Todo esto va a causar una insuficiencia suprarrenal. ¿Y se relaciona con trastornos autoinmunitarios? Sí. Y miren ustedes, hay una que es primaria, o sea, que depende de la glándula, y hay una que es secundaria, que depende del adeno, hipófisis o del hipotálamo. Entonces, aquí que vemos, aquí hay un recordatorio de cómo se sintetiza el cortisol y vamos a ver de que se está sintetizando, en realidad es una molécula, es una molécula que una vez que se sintetiza va a actuar acá, miren, en la corteza de la glándula suprarrenal. Esto vamos a ampliar un poquito. Dice, la glándula suprarrenal tiene una capa externa de la corteza, es la capa glomerular, que se encarga sobre todo en la producción de mineralocorticoides. ¿Cuáles son los dos mineralocorticoides más conocidos? ¿Quién recuerda? Mineralocorticoides. Le pregunté al curso dos mineralocorticoides. Uno menciónenme por lo menos. La aldosterona. Correcto. Entonces, la capa externa, aquí, esta capita externa de la corteza, va a sintetizar aldosterona. Bien. ¿Cuál es la función de aldosterona? Es absorber sodio, secretar potasio. Entonces, ¿se acuerdan que en las manifestaciones clínicas, y les dije que eso era importante,
el paciente tenía hiponatremia. Entonces, fíjense esto. Insuficiencia de la glándula suprarrenal. No va a haber aldosterona, ¿no? Por lo tanto, no se va a absorber sodio. Y el potasio que tenía que excretarse, porque prácticamente a nivel de, aquí, a nivel de túbulo, acá, este es el túbulo, túbulo contorneado distal. A nivel de túbulo yo tengo una proteína, esta es la luz del túbulo, ¿ya? Esta es la luz. Y aquí yo tengo la aldosterona. Esta aldosterona está actuando acá, está en la parte basal de las células epiteliales del túbulo. Entonces, esto genera un transporte activo acá, aquí, en esta glándula. Se genera un transporte activo de sodio y un transporte activo de potasio. Entonces, se va a sacar potasio al intersticio, o si quieren a la luz tubular, mejor a la luz tubular. Entonces, aquí yo tengo ahora, aquí voy a tener, acá voy a tener ahora esto así. Vamos a hacer otro, mejor. Vamos a hacer así. No quiero de memoria. Aquí tengo membrana basal, digo, mejor epitelio tubular, mejor así, epitelio tubular. En el epitelio, aquí está la luz. Estoy en el túbulo distal. Acá tengo una proteína grande que cuando está actuando la aldosterona, porque se secreta de la parte externa de la glándula, esta que está en la parte basal produce que salga a la luz potasio y que ingrese sodio. Entonces, ahora nosotros tenemos acá la secreción de potasio y aquí tengo la absorción de sodio. Entonces, aquí está. Esto hace la aldosterona en condición fisiológica. Secreta, absorbe sodio y secreta potasio porque esta es una bomba cotransportadora, digo, de transporte activo. Entonces, en la insuficiencia suprarrenal, al no haber aldosterona, no se absorbe sodio y dentro del intersticio va a quedar el potasio. Por lo tanto, el paciente tiene una severa hiponatremia y una severa hiperpotasemia. ¿Estamos? Entonces, esa es la explicación de estos dos. Después de la hiperpigmentación hiperpigmentación vamos a hablar. Bien. Y la capa media, o sea, la zona fasciculada e interna, producen glucocorticoides. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ya las dos explicaciones. Y los andrógenos suprarrenales. La la biosíntesis predominantemente de la corteza suprarrenal, estas enzimas están fundamentadas, miren, hay muchas hidroxilasas acá. Y estas hidroxilasas son las que van a hacer que miren, todo empieza de una pregnenolona. Esta pregnenolona se va a convertir en progesterona. Y miren acá, sobre la progesterona vamos a tener una 17 hidroxilasa progesterona y una 17 hidroxipregnenolona. Y miren ahora cómo esta progesterona se va a convertir en 11 desoxicorticosterona. 11, miren aquí cambia, 11 desoxicortisol. Y esta va a seguir, se va a convertir en cortisona. Y aquí tengo aldosterona y externa. Y aquí tengo el cortisol. Entonces, pero aquí digamos el mensaje que quiero que lleven son hidroxilasas que están convirtiendo a la progesterona en tanto cortisol como aldosterona. Una deficiencia en una de estas enzimas bloquea la síntesis de la hormona dependiente en estas enzimas y desvía los precursores de alternativas. O sea, me está explicando también que puede haber un problema, un trastorno enzimático genético que bloquee esta enzima, por lo tanto ya no tengo aldosterona, o que bloquee esta enzima de acá y por lo tanto ya no tengo cortisol. Eso va como cultura, va. Eso es lo mismo. Y acá tengo una foto donde dice lo siguiente. A ver. Lactante del sexo femenino con hiperplasia suprarrenal. ¿Qué le sugiere la palabra
hiperplasia suprarrenal. Esa palabra, ya, ¿qué les está sugiriendo? Hiperfunción de la glándula suprarrenal. Exactamente, exactamente. Y ahora miren esto. Vamos. Fíjense que ya no necesitaron aprender de memoria. La palabra hiperplasia de la glándula suprarrenal me está hablando de hiperfunción. Y acá vamos a tener nosotros siguiente. Vamos a tener hiperplasia de la glándula suprarrenal en una paciente de sexo femenino congénita que muestra virilización de los genitales con hipertrofia del clítoris y fusión parcial de los pliegues labioescrotales. Entonces, esto es lo que está pasando. Esto es el clítoris, parece un pene, pero es el clítoris. Entonces, esto es lo que está sucediendo en una hiperplasia de la glándula suprarrenal. Entonces, una cosa es insuficiencia supra y otra cosa es hiperplasia, ¿no? Bien, seguimos con el tema. La hipersecreción de CTH es síndrome de Cushing. La secreción de CTH es pulsátil y sigue un ritmo endógeno promoviendo un pico. Esto véanlo como es un pico de cortisol matinal que va descendiendo a lo largo del día para llegar a concentraciones mínimas durante la noche. Sobre este ritmo endógeno basal, otros agentes como el estrés físico, el ejercicio ADH, hipoglicemia inducida por insulina o enfermedades inflamatorias agudas pueden incrementar los niveles de ACTH. Ya. Señores, esto que tal vez para ustedes como estudiantes no tiene relevancia, esto sí tienen que aprender porque es muy importante que lo tengan claro. Entonces vamos a empezar con esta primera explicación. Yo voy a poner acá horas. Aquí vamos a poner horas 6 a.m. Y aquí yo voy a poner horas, aquí voy a poner 14. 14, se supone que es PM, ¿no ven? Listo, horas 14. Les voy a traducir desde el punto de vista práctico. Este cortisol, cuando nosotros lo medimos el cortisol a las 6 de la mañana, tengo un pico máximo de cortisol. Y este cortisol va a ir bajando, 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 bajando. Y a las horas 14 se va a liberar otro poco de cortisol. Entonces, esto sería así. No, esto está mal. Que sea de nuevo. Esto es así. Hago un basal, ahí. Aquí hacemos un basal. Con esto van a trabajar, y acuérdense lo que les diga, toda su vida, con este concepto. Entonces, 6 de la mañana, aquí vamos a poner así. Esto voy a poner para acá y esto voy a poner así. Entonces, a las 6 de la mañana yo tengo ahí un pico máximo de liberación de, de cortisol. Entonces, esto viene para acá, así, ahí. Entonces, estas células corticotropas están actuando sobre la corteza suprarrenal y se produce, chale, ¿qué tal? No quiere hacer clic.
Ahí. Entonces, esto viene así, miren, baja, como están viendo, baja, 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 y aquí hace otro pico. Ahí. Entonces, ese pico tienen que aprenderlo de una manera, digamos, que les va a servir porque de eso se trata el manejar prednisona. Entonces, en este horario hace su pico de cortisol más alto y tendríamos acá nosotros más o menos 20 unidades de cortisol si lo medimos en laboratorio. Y aquí tengo, voy a medir acá, aquí voy a tener 5. ¿Listo? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque resulta que, horas 16 está acá, ¿ya? Horas 16. Resulta de que cuando nosotros damos prednisona, tenemos que pedirla, tenemos que simular estos dos picos del cortisol. Los tenemos que simular. Le pedimos al paciente que tome las dosis altas de prednisona. Estamos en tratamiento, digamos 30 miligramos, por decir. Que lo tome a las 6 de la mañana. Eso para tratar de parecernos al ciclo circadiano. Y este otro le vamos a decir para que también que los otros 10 miligramos que tenía que tomar, los tome horas 18. Entonces aquí le pedimos que esto lo tome horas 18, o sea, más o menos por acá. Eso queriéndome parecer al ciclo circadiano. Esto es importantísimo que lo tomen en cuenta porque así es como ustedes van a trabajar cómo van a manejar la prednisona. Y miren lo que aquí sobran las palabras, porque dice que va descendiendo en el transcurso del día, ¿no ve? Para llegar a concentraciones mínimas en el transcurso de la tarde. Ahora, durante la noche, sobre todo este ritmo endógeno basal, otros agentes como el estrés físico, el ejercicio ADH, la hipoglicemia, eh, pueden incrementar el nivel de ACTH y alterar este ciclo. O sea, ¿qué está diciendo esto? Resulta que este paciente, acá, este paciente acaba de tener una hemorragia digestiva. Este paciente acaba de tener una hemorragia. Y es una hemorragia ya sea digestiva, es una hemorragia de la que ustedes quieran imaginarse, porque se accidentó, eso no estaba previsto. Entonces, el paciente hace una hemorragia digestiva. ¿A qué hora la ha hecho? A las 1 de la tarde, digamos, ¿no? Y miren, aquí vamos a poner hemorragia. O está con dolor intenso. Se tuvo un esguince fuerte. Entonces, este paciente va a hacer un pico de cortisol. Eso es lo que quiero decirles. Dice, otros agentes como, porque aquí está con estrés el paciente, pero estrés para referirme a, ¿qué? A la hemorragia, al dolor, a un choque cardiogénico, que el paciente esté haciendo en competencia. Eso es estrés. Entonces, el hecho de tener cualquiera de estas cosas, o miren acá, o el paciente que tiene hipoglicemia. Entonces, todas estas situaciones van a hacer que el paciente tenga, todas estas situaciones van a hacer que el paciente tenga un pico de liberación de cortisol. ¿Lo ven? Hay un pico de liberación de cortisol. La DH también. Otras enfermedades inflamatorias agudas pueden incrementar los niveles de ACTH. Ah, cuando yo digo, o sea, lo que aquí estoy queriendo explicar, eh, ¿por qué se liberan? ¿Por qué la corteza de la glándula suprarrenal libera esto? ¿Me pueden responder mientras yo voy haciendo el dibujito? Señores, por esto.
porque aquí lo que nosotros estamos teniendo es acción de ACTH a nivel de la glándula, de la glándula suprarrenal. O sea, miren, acá tengo esto está para acá, y esto está así. O sea, siempre el que va a mediar la liberación de cortisol de la glándula suprarrenal van a ser los niveles de ACTH. Entonces, por eso les decía que es importante hacer un alto acá. Entonces, la figura es que ya tenemos alta tasa de cortisol, hay en forma fisiológica estos niveles, o pueden ser también ocasionadas por un estrés muy severo, como son hemorragias, hipoglicemias, choque hipovolémico, sueño también. ¿Esto lo entendieron? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Qué tengo acá? Esto ya lo vimos, esto también ya vimos. Acá. A ver, acá. La principal acción de STH es estimular la zona fasciculares productoras de glucocorticoides, o sea, no la capa externa, ¿no? La capa media interna y reticular productora de sexocorticoides andrógenos. Fíjense esto, andrógeno en la capa reticular. De la corteza suprarrenal, la estimulación mediada por ACTH promueve proliferación y función celular, es decir, esteroidogénesis, y la actividad de ACTH sobre la zona glomerulosa es poco relevante. Nos estamos hablando de prácticamente de lo que vendrían a ser esta capa, la fasciculada. Y siempre que la ACTH está estimulando ahí. Las causas crónicas de hipersecreción hipofisiaria de ACTH pueden deberse a déficit de cortisol, insuficiencia suprarrenal primaria e hiperplasia suprarrenal congénita, o por adquisición de autonomía por adenomas productores de ACTH. Entonces, aquí, si seguimos nosotros con la traducción de este texto, ¿dónde está? Teníamos esto acá. Acá voy a poner control blanco. Y acá vamos a poner esta imagen que sería más adecuada acá. Entonces, esto está acá. Eso es más adecuado que vaya ahí. Y aquí tendríamos esto, ¿no? Entonces, aquí tendré... ¿Cuánto tengo de tiempo? 1 minuto, doctor. ¿Un minuto? Ya. Termina y otra persona se prepara para hacer el Power, ¿ya? Digo, el Zoom. ¿Qué pasó? Acá. Entonces, les decía, causas crónicas de hipersecreción de ACTH. Ese va a ser nuestro título acá. Tenemos esto así. Y aquí voy a poner esto así. Solo que lo vamos a llenar de la siguiente manera. Aquí voy a borrar la palabra, voy a borrar la palabra síndrome de Cushing porque les va a causar confusión. Bueno, mientras teníamos ese pequeño descanso, les hice esta diapo. Esta diapo es de la segunda parte para que entiendan la situación. Aquí puse insuficiencia suprarrenal, acá, y acá, entre las insuficiencias suprarrenales por déficit de cortisol, tendríamos las primarias, acá. Es decir, una lesión de la corteza de la glándula suprarrenal por tuberculosis. Pero miren, pueden haber otras, acá, que en la corteza se van a generar hiperplasia de esta corteza. Entonces, una hiperplasia suprarrenal congénita y nos va a dar esta enfermedad en el niño. O puedo tener que
el adenoma de hipófisis, digamos, empieza a producir abundante ACTH. ¿Por qué? Porque se hace autónomo. Entonces dijimos que los adenomas a nivel de la glándula suprarrenal, perdón, de la hipófisis, normalmente se hacen autónomos. Y esta autonomía hace que las células corticotropas empiecen a producir exceso de cortisol. En cambio, en la explicación de la hiperplasia suprarrenal congénita, no es por adenihipófisis, va a ser directamente por una lesión acá, a nivel de la corteza. Entonces, eso quiero que quede claro en esta explicación. Y otro detalle, del tumor, ¿cuánto era? Si digamos, yo veo un adenoma de hipófisis, lo primero que voy a pensar en qué será. Llega la resonancia, adenoma de hipófisis. Hiperprolactinemia. Correcto. ¿Y el segundo? Acromegalia. Acromegalia. Correcto, acromegalia. Y los otros están al 15%. Y este adenoma de hipófisis productor de ACTH, miren, es el 10%. Bien, entonces ya está con eso explicado esto. Este era el concepto de hiperplasia suprarrenal. Esto por exceso de cortisol por una lesión de la glándula. Acá. Aquí vamos a cortar acá. Acá. Bien. Luego tengo esto, ya mencionamos acá. El hipercortisolismo, que va a generar Cushing por hipersecreción. O sea, fíjense que aquí me está diciendo ¿qué me está diciendo acá con esto? ¿Dónde está el problema? Con esta frase. ¿Por qué hay exceso de cortisol? Vamos. Ya, solo esa frase quiero. Hay un problema en la adenihipófisis. Porque hay, Bien, ¿qué más diga? ¿Quién se llama su compañera? Fíjense el concepto. El hipercortisolismo generado por la secreción de ACTH. Porque, a ver, yo puedo poner así en el examen. El hipercortisolismo es generado por secreción de ACTH, es generado por secreción de LH, de cortisol. ¿Quién da hipercortisolismo? Esto es glándula corticotropa. Un tumor, ¿no? A nivel de adenoma autónomo. ¿De dónde? De la glándula hipoficiaria. Es en un espectro clínico llamado síndrome de Cushing. Los signos y síntomas de este síndrome clínico se muestran en la tabla. Las complicaciones clínicas más importantes del síndrome de Cushing es el aumento del riesgo cardiovascular. Y miren, en los casos de adenomas hipoficiarios secretores de ACTH, los síntomas con otra. Y fíjense que esto también lo hemos venido, este concepto lo hemos venido repitiendo muchas veces. Los problemas de adenohipófisis, varias veces hemos dicho de que pueden comprimir a la propia hipófisis, ¿recuerdan? Puede haber una compresión de la propia hipófisis, acá, y el hecho de tener una compresión de la hipófisis puede producir cefalea como en la acromegalia, porque se expanden las estructuras hacia el encéfalo. Puede haber alteraciones visuales. ¿Por qué hay alteraciones visuales en los adenomas de hipófisis? Por compresión del quiasma óptico. Perfecto, y son poco frecuentes, felizmente, dado que generalmente estos adenomas son pequeños. Entonces, hablar de adenomas, ¿son macro o micro adenomas? Abajo de 10 milímetros micro, ¿Y qué dice acá? menos de 5. Eso, entonces estamos hablando de, micro. correcto, estaríamos hablando de microadenomas. Bien, cuando hay un exceso de ACTH independiente de la causa, o sea, si es ACTH, no estoy hablando ya de hipótesis, ¿no? De hipófisis, ¿no ve? Perdón, de cortisol, de glándula suprarrenal. No estoy hablando de
de tálamo. Estoy hablando de un problema ya específico a nivel de la adenohipófisis. ¿Habrá secundariamente un aumento del tamaño de las glándulas suprarrenales? ¿Sí o no? ¿Y por qué sí y por qué no? ¿Por qué sí esto? Ya no es de memoria. Vamos, razones. No es de memoria, es como estamos nomás repitiendo lo que se ha venido a decir en las clases anteriores. Porque el ¿Por exceso qué de estimulación hiperplasia? por porque el exceso de estimulación por las ACTH produce hiperplasia. Correcto. ¿De quién? John Darío. ¿De qué? John Darío. John Darío, ¿de qué? ¿Hiperplasia de quién? De la glándula De la suprarrenal. glándula suprarrenal. ¿Y qué capas podrían estar tomadas? La médula. No, fuera Bien, la corteza. Ah, La bien, John glomerular, Darío. vascular, reticular. Excelente. A ver, inciso B. La fascicular es la segunda. ¿Quién dijo la médula? No tenga yo, miedo. Aquí están para equivocarse. Aquí se van a equivocar. Miren esto. Capa reticular, ¿no ve? Capa fascicular y capa glomerular. Y tiene una externa que es la que produce. La corteza externa, ¿qué producía? Mineralocorticoides. Correcto. Entonces, con este concepto, yo bajo acá. O sea, aquí quiero que se equivoquen, pero ya no en el examen ni con el paciente. Miren, repetimos un poquito. La capa externa es la encargada, la capa externa de la corteza, zona glomerular, se encarga sobre todo de producir mineralocorticoides, la glomerular. ¿Estamos? Entonces, si yo estoy produciendo mineralocorticoides, por ejemplo, tengo un tumor que está estimulando un tumor autónomo de capa glomerular, voy a sintetizar abundante aldosterona y consecuentemente voy a tener hipertensión arterial. La capa media, zona fasciculada interna o zona reticular, promueve la síntesis de glucocorticoides. Y también los andrógenos suprarrenales. ¿Por qué esta señora, esta pacientita con el hipercortisol, el- la secreción congénita de ACTH, por qué tiene crecimiento de sus genitales? Por esto. Porque no solo está afectando a la corteza, digo, está afectando a la corteza, pero también, perdón, a la corteza, pero en esta capa fasciculada, donde vamos a tener también nosotros andrógenos. ¿Listo? Ahora entienden por qué estos pacientes van a tener virilización, porque se está afectando a su capa productora de andrógenos. Entonces, en la pregunta que acabo de generar, les digo, ya me contestaron esto. ¿Por qué dice, cuando hay exceso de ACTH, vamos a tener a nivel de la corteza una hiperplasia. En eso no hay duda, ¿no ves? Vamos a tener un aumento. De forma bilateral, por el efecto trófico del ACTH. Que ejerce sobre la corteza suprarrenal produciendo hiperplasia particularmente de la zona fascicular y reticular. O sea, vamos a tener andrógenos y vamos a tener cortisol. Por lo tanto, vamos a tener Cushing. Hay tres mecanismos, dices, capaces de producir hipersecreción hipofisiaria de ACTH. Dos fisiológicos y uno patológico. Disminución de la retroalimentación negativa, el cortisol generado en la zona fasciculada de la corteza suprarrenal es el principal inhibidor. Hipofisiario para la generación de ACTH, cualquier patología que comprometa esta zona va a liberar cortisol. O sea, estamos hablando de la insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Quién me traduce eso?
¿Quién me traduce? Vamos. Se refiere a que el cortisol inhibe la liberación eh, Correcto. de la El CRH. ACTH al haber una insuficiencia renal. Como ya no hay cortisol, por eso aumentaría por retroalimentación negativa la concentración de ACTH, ya que no hay nada, Correcto. ya que no hay cortisol que lo inhiba. Correcto. Por eso dice retroalimentación fisiológica. ¿Cierto? Está correcta la participación. El aumento fisiológico en respuesta al estrés. A ver, entonces esto está correcto. Hay aumento de ACTH porque no existe cortisol y esto produciría una hipersecreción. Pero no hay Cushing. No hay Cushing porque estamos hablando de una insuficiencia suprarrenal como causa primaria. O sea, no va a haber Cushing. No puede haber Cushing porque para el síndrome de Cushing yo necesito hipersecreción de cortisol. Y aquí yo tengo una disminución de cortisol porque está dañada las células fasciculares de la corteza suprarrenal. Bien, luego tenemos acá otros conceptos donde dice, ya vimos esto, autonomía de las células corticotropas es patológico, es el mecanismo implicado en los casos de adenoma hipoficiario ectópico, producto de CTH, el adenoma secretor de CTH, esto es la enfermedad de Cushing, único y probablemente de origen monoclonal, o sea, no es es una sola célula, tiene 0,5 milímetros, benigno, se mantiene en discusión el evento inicial, es una sobreestimulación. Se piensa, ¿se acuerdan que las causas de adenomas eran sobreestimulación de las hormonas del hipotálamo, ¿no? Esta es una de las causas que se está pensando, o en cambio, o un cambio en el set point de los receptores nucleares de los corticotropos hipoficiarios para la inhibición ejercida por el cortisol. El inhibidor quinasa, ciclasa dependiente de P27, estaría disminuido, existirían agregaciones en el cromosoma 6 y delecciones. O sea, fíjense, es un origen genético que estaría haciendo que los factores inhibidores prácticamente estén anulados y están aumentando los factores eh, estimuladores de la síntesis de ACTH. O otra de las teorías sería una sobreestimulación de ACTH hacia la adenohipófisis. ¿Cuál es, digamos, el resumen? Autonomía de las células corticotropas, patológico. Y acá tengo los signos de Cushing que les decía. En Cushing, esto para mí es muy importante. El paciente está hipertenso, tiene las estrías cutáneas que ya les dije, tiene hirsutismo. ¿Por qué hay hirsutismo? por el androgenismo. Exacto, por el androgenismo. ¿Ustedes han visto la revista de Condorito? ¿Nadie ha leído? Condorito le llama a la suegra, a la mamá Yayita, la bigotona, le dice, ¿no? Me cae. Entonces, a ver, si alguien tiene una de esas fotitos, me la envía que podríamos, pues, así como ayuda a memoria, pegarla. Hay las estrías violáceas, el hirsutismo que ya les comenté, alteraciones de la tolerancia a glucosa, o sea, están hiperglicémicos, hay impotencia, trastornos menstruales, hay debilidad muscular sobre todo, plétora, están edematizados estos pacientes, obesidad, aumento de peso, todo esto es Cushing. ¿Qué más tengo Cushing? Obesidad central, ya mencionamos esto, edema en las extremidades inferiores. ¿Puede haber hiperpigmentación? Sí. ¿Puede haber alcalosis hipopotasémica? Sí. ¿Y puede haber diabetes mellitus? Sí. En realidad, lo que vamos a tener es una hiperglicemia, ¿no? Diabetes mellitus. Alcalosis hipopotasémica porque se está secretando mucho potasio, porque ¿qué hace la aldosterona? Absorbe sodio, secreta potasio y absorbe bicarbonato también. Entonces, al haber exceso
de, de ACTH, vamos a tener mucha aldosterona que va a estar causando hipopotasemia, hiponatremia, ya dijimos, y también va a estar causando caída del bicarbonato porque no se va a absorber. Y aquí tengo la alcalosis metabólica. Bien, con esto habríamos terminado la parte de ACTH. Esta hipersecreción de TSH, el hipertiroidismo central, esto ya lo vimos, ¿no? Ya hicimos repaso de esto. Bien. Ahora lo que quiero es grabar esta parte. ¿Dónde está Zoom? ¿Cómo hago para grabar? Está grabando, doctor. Ya, ahora quiero dejar de grabar. Dice aquí fin de la reunión. Ahí, ¿eso pongo? Pero si pone fin, se va a acabar la reunión. Claro, quiero que se acabe para que empecemos un nuevo tema. No tiene que guardarlo el Sí, pero video. lo que no quiero es equivocarme. Ahora, para guardar, ¿qué hago? Ah, no sé, doctor, no sé manejar eso. A ver, en More. Stop record, ¿no? Pongo. O pongo pause Sí, record. doctor. ¿Qué pongo? Pausa. Stop record, doctor. Stop Ya, record debe ser. pongo esto. Vean, si no,